Este domingo, tercero del tiempo ordinario, fue establecido por el Papa Francisco como el Domingo de la Palabra, para que sea un día dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. Y de esta manera se redescubre en la Iglesia Universal la importancia que tiene la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, no solo en la vida litúrgica, sino también en la acción misionera y catequética, lo mismo que en la vida cotidiana de cada creyente. Porque, como nos ha dicho San Jerónimo, quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Porque, también nos lo recuerda el Papa, la palabra de Dios debe llevarnos a tener una experiencia del resucitado, que nos explica la Escritura y nos fracciona el pan. Por esto, la palabra de Dios que se proclama este domingo es un ejemplo claro de esto, que nos ha recordado el Papa. Porque ya en el texto del profeta Isaías, 8 siglos antes del nacimiento del Mesías, de manera latente podemos vislumbrar a Cristo. Él es esa luz que ilumina las tinieblas del pueblo de Israel, que ante la caída de las tribus del norte, Zabulón y Neftalí, en manos de los asirios, se siente desanimado y derrotado. El mismo Mateo, en el Evangelio, hace referencia a ese hecho, cuando nos dice que el gesto de Cristo de ir a Cafarnaúm, tierra de Zabulón y Neftalí, Galilea de los gentiles, es cumplimiento de esa promesa hecha a Isaías. Cristo es por tanto la luz que ilumina las tinieblas del mundo y las tinieblas que cada ser humano puede experimentar. De este modo, Jesús, al predicar la palabra y anunciar que el reino está presente, es manifestación evidente de que el Señor cumple sus promesas al revelarse por medio de su Hijo único como ese Dios misericordioso que entra en la historia para transformarlo con todo su amor y salvar a la humanidad entera con el acontecimiento pascual. Esa exhortación de Cristo en Cafarnaúm es lo que le permite a Pablo llamar a la comunidad de Corinto a vivir la unidad. Porque si por la predicación hemos conocido a Cristo y hemos conocido el don de su salvación al constituirnos sus hijos, y por tanto hermanos todos y herederos de su reino, los cristianos no podemos ir tras una persona humana en específico, o tras grupos o ideologías, porque eso lleva a la dispersión y a la división. Seguimos a Cristo, Dios y hombre verdadero, que murió y resucitó, a quien las Escrituras anunciaron desde antiguo y a quien este domingo se nos invita a testimoniar como una comunidad de fe que peregrina en unidad. El Evangelio nos presenta el llamado de los primeros discípulos, 4 pescadores que desde su trabajo escucharon un sígueme que cambió su corazón y su historia. Fueron hechos pescadores de hombres y siguieron a Cristo, palabra hecha carne. Escucharon su palabra, vieron sus signos, lo palparon resucitado y tuvieron la responsabilidad de llevar ese mensaje de verdad hasta los confines del mundo. Estos 4 discípulos lo dejaron todo a la voz de Cristo, al igual que el resto de los 12, y cumplieron su misión guiados por el Espíritu recibido en Pentecostés, esa misión de anunciar la verdad de Cristo, el mensaje y la doctrina de Cristo, aquello que escucharon y vieron en primera persona. Y esto lo realizaron en unidad, aun cuando existían distintas personalidades en la comunidad apostólica, ya que la unidad en la Iglesia no significa uniformidad, sino un camino en comunión, poniendo los distintos carismas para que la misión sea más eficaz. Unidad, comunión y diversidad de carismas al servicio del reino serán los elementos que por sí solos, en una sociedad tan llena de división y polarización, darán testimonio de Jesucristo en el mundo. El mismo llamado de aquellos primeros apóstoles, hoy lo escuchamos todos los bautizados, quienes desde nuestra propia vocación estamos llamados a responder con un fuerte compromiso, vivir la unidad, la comunión y la diversidad de carismas, siendo testigos del Evangelio, para que la palabra de Dios se siga conociendo, reflexionando y celebrando, y de este modo siga suscitando toda clase de obras buenas e iluminando las tinieblas del mundo. Dios los bendiga.